¿Es posible gobernar un país con el corazón roto? ¿Es la duda una debilidad que debemos esconder? ¿Qué queda del poder cuando cae la noche en el palacio y te descubres completamente solo? En este análisis de la Grazia nos adentramos en la última, más íntima y conmovedora película de Paolo Sorrentino. Y antes que nada quiero que olvides la pirotecnia visual y el ruidoso carnaval al que nos tenía acostumbrados el director italiano. En esta ocasión, el napolitano nos invita a transitar un viaje crepuscular, elegante y profundamente melancólico. Y es que Sorrentino desnuda los pasillos del poder para hablar de lo que verdaderamente nos define: el amor, la justicia y la forma en la que queremos ser recordados. La película comienza con una secuencia que parece propaganda. Una música electrónica marca el ritmo mientras vemos cómo aparecen rótulos que explican el papel y las funciones que tiene el presidente de la República. El presidente de Italia, Mariano Di Santis, camina lentamente hacia cámara hasta ocupar un primer plano frontal. En un gesto característico del cine de Sorrentino, rompe la cuarta pared mirando directamente al espectador mientras acepta un cigarrillo de alguien que permanece fuera de campo. De esta forma, nuestro protagonista queda definido de inmediato. Vemos a un presidente introspectivo, cansado, casi inmóvil, pero profundamente observador. Se nos informa de que le quedan solo 6 meses de mandato. También conocemos su apodo. Qualcuno la chiama Cemento Armato. È un soprannome lusinghiero. Lei dice? Non so. Le llaman hormigón armado por su extrema prudencia y su tendencia a no tomar decisiones rápidas. A esto se le suma una especie de depresión o anomia causada por el duelo persistente en el que vive sumido tras la muerte de su esposa Aurora. Aurora, mi manchi. El núcleo narrativo de la película se organiza alrededor de 3 dilemas éticos que el presidente debe resolver antes de dejar el cargo. Por un lado, la ley de eutanasia. El presidente debe decidir si firma o no firma una ley para legalizar la eutanasia. El conflicto es profundamente personal, choca con su moral católica y su sentido de la responsabilidad política. Para él, ambas opciones implican culpa. No firmar significaría prolongar el sufrimiento ajeno, pero firmar sería como asumir la idea de estar autorizando la muerte. Por otro lado, debe decidir si firmar o no el indulto a 2 asesinos condenados por violencia de género o violencia doméstica. Y es que Mariano se enfrenta al dilema moral de conceder el indulto a un respetado profesor que asesinó por compasión a su esposa enferma de Alzheimer. Además, está el caso de una mujer que asesinó a su marido mientras dormía. Su motivo: el hombre había convertido su vida en un absoluto infierno. Eutanasia. Ho liberato mio marito dalla sua malattia terminale. È stata un'eutanasia. Non abbiamo in Italia la legge sull'eutanasia. Inoltre è aggravante, dicono che lei avesse un amante. Era il minimo che potessi fare in quelle condizioni. Mio marito mi bruciava i capelli nel sonno, mi chiudeva in cantina e staccava la luce. Certo che avevo un amante. Un pilar fundamental de la película es la relación del presidente con Dorotea, su hija y asesora. Entre ambos se desarrolla un diálogo constante, intenso y casi filosófico. Ella funciona como la conciencia crítica del padre, como el espejo moral en el que se mira el presidente de la República. Además, vemos cómo también representa una figura de confrontación generacional. Sus conversaciones giran en torno a la responsabilidad, a la inmovilidad política que sufre el padre y a la pregunta central del film. Di chi sono i nostri giorni? Di chi sono i nostri giorni?
¿De quiénes son nuestros días? A partir de aquí, la película combina decisiones políticas con imágenes simbólicas y episodios casi alegóricos. Por ejemplo, en esta escena vemos la visita oficial del presidente de Portugal, mientras una poderosa tormenta azota todo el acto institucional. Y es que la mente del presidente no está en paz. Vive profundamente torturado por la creencia de que su mujer, 40 años atrás, le fue infiel con otro hombre. Aurora, perché 40 anni fa mi tradisti? Mariano está convencido de que ese otro hombre es Ugo Romani, su compañero de colegio y su mejor amigo desde la infancia, y que ahora es ministro de Justicia. Non è lui. E allora chi è? Non te lo dirò mai, l'ho giurato all'Aurora. Hai giurato su cosa? Sei atea! Gliel'ho promesso! Quella promessa non vale! Aurora è morta! Ora me lo puoi dire, me lo devi dire! Mi devi dire nome e cognome dell'amante di mia moglie! Sono 40 anni che me lo chiedo, voglio la verità! Non mi rompere il cazzo! Non mi devi rompere il cazzo! Yeah. G.U.A. Street Cinema. En paralelo, el protagonista sufre un brutal choque con la modernidad. Este contraste refuerza su sensación de obsolescencia, de vejez y de cansancio, de fin de una era. Lei è anziano. Gli acciacchi sono frequenti. Sua moglie ci ha lasciati. Il passato, un peso. Il futuro, un vuoto. Certo non le difetta la sincerità. Ma le bugie sono per i curati di campagna. Io sono il Papa. Mientras, Mariano sigue dándole vueltas a la cabeza con el tema de la ley de eutanasia. El presidente entra en una fase de revisión detallada del borrador de la ley de eutanasia. Por primera vez no se limita a dudar, interviene activamente en el texto, lo modifica y lo piensa línea por línea. Se intervenite seriamente su questi punti, posso prendere in considerazione l'idea di firmarla. El tramo final de la película se desencadena con el calvario de Elvis, el caballo del presidente. Tras caer desplomado, los asistentes del presidente le recomiendan sacrificar al animal. Resta che abbatterlo. Pero Mariano se niega a matarlo. No, tenetelo in vita. Presidente, è in agonia. Sin embargo, al final el caballo fallece. Esta muerte arroja al presidente a tomar la decisión final. El protagonista llega a una conclusión central del film. No existe una decisión moral completamente pura. La gracia no es la certeza, sino la capacidad de convivir con la duda y aún así actuar. Tras llegar a esta conclusión, toma dos decisiones. Por un lado, niega el indulto del profesor que mató a su esposa con Alzheimer. Por otro, acepta las solicitudes de indulto y libera a la mujer que mató a su marido mientras dormía. Además, finalmente firma la ley de eutanasia. Ya fuera del poder, Mariano de Santis abandona el palacio, llega a su casa y descansa. Es entonces cuando conocemos el verdadero significado de la película. La grazia. Sa, la grazia è la bellezza del dubbio. La grazia. Para entender el profundo cambio que Paolo Sorrentino plantea en La Grazia, propongo que imaginemos su cine como una gran fiesta. Si en sus películas anteriores, como en La Gran Belleza o en la reciente Parténope, nos invitaba a un carnaval ruidoso, lleno de color y excesos, en La Grazia nos invita a quedarnos cuando la fiesta ya ha terminado, las luces se han apagado y solo nos queda el silencio para reflexionar. Y es que ciertos analistas han interpretado este gran cambio como el paso de un cine feliniano a uno viscontiano, y esto es hablar de un cambio radical de personalidad. Su cine pasado, el cine que emulaba a Fellini, representaba el caos vital, la sátira mordaz, lo grotesco y la celebración de lo absurdo.
El presente, el que nos recuerda a Visconti, representa la decadencia elegante, el peso de la historia, la aristocracia que se desmorona y sobre todo una melancolía profunda caracterizada por una mirada solemne propia del final de una era. Por eso notamos cómo la película abandona la ligereza, esa capacidad de Sorrentino para hacer que los problemas existenciales floten entre copas de champán. Lo è mai stato? Leggero? Leggero. Non so. E voilà! Il cielo piano piano qua diventa trasparente, il sole illumina le debolezze della gente. A pesar de esta enorme sobriedad, Sorrentino no deja de ser Sorrentino. De hecho, continuamente vemos cómo persisten esos destellos metafóricos del genio italiano. Y es que, en medio de un drama clásico e íntimo, el director sigue introduciendo elementos surrealistas. In testa un film splatter, bevo cioccolate come in Clocker su una pila di foglie come un double whopper. L'incubo italiano se stai senza soldi, hai un mirino rosso in testa tipo Metal Gear Solid. Per questo guardo il mare e penso ad un mare di soldi. Alzi il volume a palla, io il volume dei conti. Faccio uno scanner se arriviamo nel posto, quantifica la pena che i fratelli hanno addosso. Acostumbrados a ver retratos de políticos egoístas, calculadores y maquiavélicos, como las obras que el propio Sorrentino dedicó a figuras reales como Andreotti o Berlusconi, aquí nos encontramos con un líder serio, decente y, lo más importante de todo, un líder honrado. Se non firmo sono un torturatore. Se firmo sono un assassino. Questo è il punto. Anzi, questo è il dilemma. Esta encrucijada rompe la creencia infantil de que gobernar consiste en elegir cómodamente entre el bien y el mal, ya que, a menudo, gobernar se trata de elegir entre distintos grados de sufrimiento. Un líder no puede ni debe vivir encerrado en su propia mente. Las conversaciones que el presidente mantiene con su gabinete, con el Papa, con su amiga Coco y especialmente con su hija Dorotea, demuestran que un líder democrático necesita apoyarse en los demás. Allora, tesoro, sei contento che tra 6 mesi lasci questo museo, te ne torni a casetta tra i tuoi bei libri di diritto? Confesso che ne sono felice. Lui non parla, confessa, è un grande cattolico, una grande atea, per questo andiamo d'accordo da una vita, vero tesoro? Era già tutto previsto. El protagonista ha sido un cobarde, un hormigón armado, dejando siempre que las cosas pasen sin intervenir en ellas. Perché non lo lascia andare? Perché non me l'ha chiesto. Finalmente se da cuenta de que no decidir también es una decisión. Presidente, Elvis. Ho bisogno di un ulteriore tempo di riflessione. Non serve. Questa decisione non la deve prendere, Presidente. Elvis è morto. Di morte naturale? Sì, Presidente, di morte naturale. E tu mi dicevi piano, io non lo amo, non lo amo. La película funciona como un ejercicio de mayéutica socrática. Este es el método filosófico que usaba Sócrates para conocer la verdad. Consiste en hacer preguntas de forma constante para que el interlocutor dé a luz a la verdad que lleva dentro. Mi ha tradito con un altro uomo. Io non mi sono mai più ripreso. Cazzo! Che non siamo più felici, che io sono troppo buono. Non ti ho mai sentito dire una parolaccia in tutta la vita. Per te ci vuole un uomo che ti sappia soddisfare. Anch'io. Porque al final del viaje, cuando las máscaras caen y nos despojamos de todos los títulos, el único legado que verdaderamente importa es haber amado nuestras imperfecciones y haber sido, hasta el último suspiro, los dueños absolutos de nuestros días. Mariano non era un... Era già tutto previsto. E allora chi era? Anche l'uomo che sceglievi. Io. E il sorriso che gli fai mentre ti sta portando via. Ho previsto che sarei restato solo in casa mia. E mi butto sopra il letto e mi abbraccio il tuo cuscino.
ho saputo prevedere